Gracias, compañeros, muy buenas tardes para ustedes y un saludo cordial para la audiencia. Y yo me encuentro justamente aquí en el barrio Mburicao de la capital, donde el día de ayer los vecinos festejaban el cumpleaños de Pedritos, los 2 años de existencia de Pedrito. ¿Quién es Pedrito? Era el mega bache que se encontraba sobre esta calle, precisamente ahí vemos ya la comuna capitalina parece que se hizo eco de este cumpleaños que hubo ayer, que se festejó precisamente en este barrio de la capital. Ya vemos que hoy, esta mañana, presumimos nosotros que esta mañana se tapó el bache, porque estamos viendo aquí precisamente el bleque bastante nuevo todavía, ni siquiera está bien seco todavía. Me voy acercando hasta los vecinos quienes festejaron precisamente el cumpleaños de Pedritos y lo bautizaron con ese nombre. Buenas tardes, amiga, ¿cómo estás? Y estamos acá ya el resultado viendo precisamente. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. ¿Cómo está hoy? Muy buenas tardes también, que hoy vinimos, como ayer surgió todo un movimiento que se llamó el cumpleaños de Pedrito. Te comento cómo inició. Te comento cómo inició todo. Bueno, nosotros trabajamos en una agencia creativa que se llama Craniox y hay una compañera que vive en este barrio Mburicao que se llama Inés. Sí. Inés llegaba todos los días a la agencia un poco nerviosa porque tenía que lidiar con el tráfico y encima otra vez tenía que desviar todos estos baches para llegar. Entonces un día estábamos entre el plagueo y al creativo de la agencia, Álvaro Leos, dice, bueno, de tanto que te plagueas, hace tanto tiempo que te estás plagueando, le dice, vamos a crearle ya un cumpleaños a Pedrito, y nosotros ya le habíamos bautizado Pedrito porque la calle se llama Pedro Gullari. Y surgió de esta manera y obviamente que descomponía todos los vehículos al pasar aquí también. Totalmente, entonces bueno, entre chiste y chiste dijimos, bueno, creemos algo distendido entre nosotros, entre los compañeros, hagámosle cumpleaños a Pedrito. Y ayer estando aquí, ¿verdad? Al ver que la idea estaba pegando muy fuerte porque la gente pasaba, como se dan cuenta, no es una calle donde haya mucho tráfico y la poca gente que pasaba se entusiasmó y se prendió mucho con la idea. Entonces decidimos, bueno, hagamos ya algo grande, le llamamos a unos amigos actores y creamos todo el falso noticiero que seguramente ya vieron en las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, todo, y bueno, creamos todo un movimiento comunitario, ¿verdad?, de la mano de Inés y de la agencia. Entonces nació esto y hoy venimos y nos encontramos con la sorpresa de que Pedrito, bueno, que en paz descanse Pedrito murió. Entonces ayer fue su cumpleaños, hoy su velorio, una cosa extraordinaria, como que cierran al día siguiente un bache, ¿verdad? Tuvo un efecto, obviamente, la campaña que se estuvo realizando y la gente que se va aprendiendo a esto también, ustedes, todos los vecinos perjudicados, obviamente por esto se van uniendo también. Sí, todo el mundo se empezó a unir, tuvo una repercusión muy grande que realmente no esperábamos. Es increíble la cantidad de gente que le dio rete a todo. Ya tenemos, como dijo Sadi, tenemos Twitter, Instagram, Facebook y la gente se reprendió. Es increíble, yo creo que ahora los vecinos más que nunca van a estar agradecidos a esto porque como pueden ver, desde allá ya se empezaron a tapar los baches, ¿verdad? Exactamente, y esto ustedes en su momento ya los vecinos hicieron su reclamo a la comuna local, nunca se les hizo caso, 2 años de existencia aquí sobre esta calle y después de haber festejado precisamente el cumpleaños de Pedritos, ahí tenemos el resultado a la vista. Totalmente, 2 años después tuvimos que festejar un cumpleaños, tuvimos que armar un lío acá realmente para que, bueno, se vean los resultados después de 2 años. Bueno, ahí está entonces el mensaje perfecto para la gente que tenga de repente baches en su barrio y que quiera festejar también el cumpleaños o en este caso la existencia de los baches que tengan en el barrio, y de esta manera la comuna local seguramente van a estar haciéndose eco sobre estos festejos que van realizando los vecinos. Y me decía también por otro lado que van a ir realizando otros festejos más también acerca de los baches que están existiendo sobre esta calle principalmente y por supuesto en otras avenidas también, para que nos pueda explicar un poquito. Estamos planeando un nuevo cumpleaños mañana a las 9 de la mañana, así que también le invitamos a todos los que se quieran sumar, pueden seguirnos en Facebook, el cumpleaños del bache. Entonces ahí vamos a publicar en breve en qué bache va a ser y a qué hora vamos a estar festejando el próximo cumpleaños para seguir terminando con los baches y que el tráfico realmente pueda fluir. Otra cosa también, queríamos invitarle a todos los que conozcan un bache que le quiten una foto y suban a las redes sociales con el hashtag cumple del bache. Muy bien, ahí está. Entonces, para que la gente se vaya uniendo también a esa campaña y que la comuna local pueda hacerse eco realmente y pueda solucionar como este bache que teníamos aquí en esta zona. Cumple del bache entonces con el hashtag. Hashtag, así mismo. Exactamente, en las redes sociales para que la gente se vaya uniendo y la municipalidad también pueda tapar los super baches que tenemos principalmente aquí en la capital. La información que tenemos desde este lugar, compañeros, regresamos con ustedes hasta estudios.